Sí, ¿cuándo se puede entregar? Está la fecha puesta en el programa del seminario el 26. Y yo les mandé Lo un busqué mail ayer por todos lados y no lo encontré porque me acordaba que era el mismo día que el parcial, pero no me acordaba bien fecha ni nada. Bueno, ahora lo busco entonces. Sí, sí, también está en el cronograma. Yo les mandé vos estás en la comisión, ¿vos estás en esa comisión o estás en otra también? No, no, estoy con vos. Claro, porque yo les mandé un mail donde decía el cronograma y bueno, la posibilidad de la fecha de entrega que es de entre el 26 al 30, ¿sí? Del 26 que cae viernes hasta el 30 se puede entregar. El 26 que coincide con el primer parcial. Ok. Bueno, listo. Era eso nada más. Bueno, Gracias. no, por favor. De todas formas, bueno, según el tema que elijas, Julieta, ahí te vas como guiando más de cerca con quien dio esa clase, que te va a hacer como una tutoría, por si tenés más dudas en particular. Yo ya empecé a hacer esa tutoría con gente que eligió género y derechos. Bueno, ¿seguimos? ¿Cómo venimos ahí? ¿Me escuchan? Yo te escucho, profe. No sé. Bárbaro, Nada bárbaro. más. Gracias. No, está bien, como se había congelado la pantalla de las cámaras que tenían las compas encendidas. Bueno, les presento a René Caer, que nació en 1936, podemos hacer un cálculo de la edad que tiene ahora, y él es francés, de la escuela de psicoanálisis francesa, con todas las características que tiene la escuela francesa de psicoanálisis, más vinculada a las ciencias sociales, a la filosofía. Es un psicoanálisis que retoma mucho de los aportes del estructuralismo y como corriente, ¿no? De pensamiento. Y René Caes, al nacer en el año 36, bueno, pasó parte desde muy chiquito pasó parte de la Segunda Guerra Mundial y luego estudia psicología. Su primer abordaje del psicoanálisis lo hace articulado con una investigación de posgrado en relación a los grupos de obreros sindicales. Y bueno, es muy interesante porque ya desde comienzos de su carrera se interesa por cuestiones sociales, colectivas, por los fenómenos de los grupos y la organización psíquica a través de los grupos. Ahí me dice Natalia Díaz que Flavia Sosa está solicitando unirse y no puede. Sí, no me aparece la solicitud. Decirle que trate de cancelarla y volver a enviarla porque está grabándose la clase y si les mostrara como la pantalla que tengo enfrente de mí, está como todo congelado. Y me dice que cierre y vuelva a abrir la aplicación. Y si hago eso, todo el mundo queda afuera. Sí. Creo que ahora no estás grabando, porque antes cuando estabas grabando titilaba lo que a mí me aparece grabando y ahora no aparece nada, está en rojo. Ah, si está en rojo sí puede ser que esté grabando. No sé, fíjate por las dudas, porque antes titilaba y ahora no titila más. Yo no entiendo mucho, pero te aviso por las dudas. Ah, bueno, gracias. Sí, la verdad que está funcionando la aplicación, por eso te escucho y vos me escuchás, pero no puedo, está como tildada para hacer como otras opciones, por eso debe ser que no figura la solicitud de Flavia Sosa para unirse a la reunión, está tildada. Me dice que Sí, me da opciones como... ¿te escucho bien? Sí. Hola, profe, yo te escucho bien, me parece que estás grabando, pero no te veo. Me parece todo negro. Claro. Sí, está como...
Debe ser la conexión de internet, está un poco como saturada, pero lo que voy a hacer por las dudas, como me dice Julieta, voy a tratar de, mientras tanto, grabar la clase en sonido, aunque sea por si acaso, ¿sí? Para que la podamos después tener para repasar, para lo que sea. Eh, mientras ustedes me escuchen, fenómeno. Mientras tanto, voy a grabar. A ver, espérenme un segundito.
Hola Flavia, ¿pudiste entrar? ¿Qué tal? Qué bueno. Bueno, ahí estamos, ¿no? ¿Me escuchás, Flavia? Sí, Sí, profe, ¿no? gracias. Sí, sí. Bueno, genial. Bueno, para no perder un poquito más de tiempo, ahora que tuvimos este imprevisto, seguimos, se está grabando, nos escuchamos. Bueno, yo les contaba que hoy vamos a ver la última unidad de trabajos prácticos, que es grupo y subjetividad. Y para que se pueda entender mejor y podamos integrar más la materia, vamos a ir uniendo todas las unidades anteriores para hacer una síntesis en esta que es grupo y subjetividad. Es una conferencia que dio en México en el año 96 y dos artículos de página 12. Una entrevista que le hacen, que le preguntan si el dolor social se cura solamente en el diván, y otra que es relacionada con catástrofe psíquica, y en la cual él comienza hablando de lo que fue la dictadura cívico-militar en Argentina, y hace también una analogía para explicar sus conceptos con lo que fueron los campos de concentración nazi, ¿sí? Entonces, vamos a ver a un autor que logra lo que muchos otros y otras autoras no habían logrado hasta el momento en el psicoanálisis, que es introducir lo grupal dándole consistencia teórica legítima por la comunidad psicoanalítica. Hubo muchos, lo explico yo también en la clase del seminario, muchas corrientes grupales que siempre habían sido dejadas de lado en el psicoanálisis, como si no tuvieran legitimidad, siempre habían sido como en paralelo o también o alternativas a lo que es la transmisión oficial del psicoanálisis o de las instituciones que le dan legitimidad. Y con René Caes el psicoanálisis no tiene más excusas que aceptar y tomar aportes, ¿sí? Por la consistencia de sus propuestas y también por lo novedoso y sobre todo porque permite que el psicoanálisis siga creciendo en sus desarrollos, que empezaron con Freud, y pueda también ser leído Freud desde otra manera. ¿Y esto por qué? Porque René Caes lo que hace es comenzar a hacer sus primeros estudios, sus primeras publicaciones de libros, estudiando con grupos sindicales, ¿sí? de obreros y obreras sindicales, y comienza a pensar la subjetividad y el inconsciente del grupo. Y en este sentido es empezar a leer a Caes para poder tomar aportes en lo que ustedes y yo habíamos empezado a trabajar en la unidad especial. Acá va a empezar a hacerse la conexión de temas. Cuando veíamos también en el parcial domiciliario los campos de incumbencias, los campos y posibilidades de intervención de trabajo social y psicología. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo que era el tejido social, la subjetividad, el intervenir en conflictivas y problemáticas sociales? Bueno, en ese ámbito que se cruza con la subjetividad, es donde podemos tomar muchas herramientas de René Caes. ¿Y por qué más que nada esto? Porque venimos trabajando con la ética profesional, con la posibilidad del encuentro entre trabajo social y psicología. Y vemos reflejado eso en notas que recortamos del diario, en la serie televisiva El Marginal, pero después avanzamos y bueno, dijimos, bueno, unidad 1, la psicología. ¿Qué es la ciencia? La psicología y sus corrientes, con Néstor Braustein. ¿Qué es práctica científica y qué no lo es? La diferencia entre el psicoanálisis y otras corrientes que por ahí más bien describen la realidad en lugar de distanciarse para producir conceptos e integrar de una manera más integral, como es la propuesta de Braustein con el psicoanálisis, ¿sí? de esta discontinuidad con la realidad, esta ruptura epistemológica, para salir del sentido común y poder intervenir y modificar la realidad desde la producción de conocimiento. Entonces avanzamos un poquito más y vimos el texto de subjetividad y capitalismo, cómo lo social, cómo un sistema económico también produce y condiciona la subjetividad, la forma de existir de las personas, y que no es algo singular nada más, es algo también colectivo, histórico,
El ejemplo de Yago Franco con el capitalismo es notable cómo él conecta un modo de producción, una forma de producir el capital, ¿sí? Con la forma de ser de la gente que sea funcional a ese sistema y cómo también ese sistema logra imponer representaciones sociales y como la del éxito a partir de la producción, como la idea del tiempo acelerado, cómo esas coordenadas van dándole forma a la subjetividad que, que reproduce ese sistema y cómo también hay posibilidades de pensar una subjetividad más autónoma desde lo colectivo, como alternativa a esta producción de subjetividad que propone el capitalismo, una subjetividad crítica, alternativa, que permita instituir nuevas formas de vivir, de criticar la realidad, ¿sí? Y esto lo vimos con los aportes de Castoriadis y la idea de democracia, de la tragedia, de la autonomía, contrarias a la ibris propuesta por el capitalismo. Seguimos avanzando con la subjetividad y ya nos incluimos, nos vamos desembocando en la unidad 3, que es la de condiciones para la constitución psíquica y para lo que es la construcción de la ética, habiendo pasado por los aportes de Freud en su trabajo de la constitución psíquica de la primera tópica. ¿Se acuerdan de conciencia, preconsciente e inconsciente, desde el aspecto descriptivo, dinámico y sistemático? Y luego pasamos por Freud ya después de la segunda, ya habiendo empezado la Segunda Guerra Mundial y habiendo pasado la primera, cuando trabaja la segunda tópica del aparato psíquico. ¿Se acuerdan que vimos una presis que no era algo tan descriptivo para poder trabajar, sino más bien dinámico, que el inconsciente era más una cualidad, ¿sí? Que una ubicación, que había formalizado una segunda tópica del inconsciente más bien desde un punto de vista más que nada sistemático, mucho más dinámico, no estaba como tan separado yo, super yo y ellos, sino más bien son cualidades del inconsciente donde en la conciencia, el yo no es todo conciencia, hay aspectos inconscientes, ¿sí? Y, y pensamos a la subjetividad y en detalle el aparato psíquico, el inconsciente, la conciencia. Y cuando hablamos de las condiciones para la constitución de una ética en una persona, la profesora lo explica muy bien en los teóricos, dando ejemplos de cómo por ahí intervenir en lo que es la crianza. Vemos que la condición humana es una condición de carencia, al tener carencia de instintos, de nacer y que nos falten guías como para sobrevivir y que necesitemos inevitablemente que nos asistan, ¿sí? Que nos amparen. La condición de dependencia con un otro es constitutiva de la especie humana y en eso se produce un vínculo. El primer fundamento de nuestra existencia es a partir de un vínculo, ¿no? De que podamos recibir una asistencia. Y las cualidades de ese vínculo van a sobredeterminar mucho el resto de nuestro devenir, pero no en su totalidad. Y en ese sentido, la ética vuelve a instalarnos ya no tanto desde la ética profesional, sino desde la constitución de la ética en las personas. Y estamos hablando de que se produce a partir de la asistencia de otra persona. Entonces tenemos ya la cuestión de lo social de nuevo instalada para ser pensada y para ser trabajada por nosotros. Entonces, la constitución psíquica y la constitución de la ética como coordenadas simbólicas, vamos entendiendo que siempre es desde afuera, que con lo que venimos, podríamos decir de fábrica, de innato, eh, son un montón de reflejos, ¿sí? Que en algún momento fueron instintos en nuestra especie, pero se fueron perdiendo, y tenemos una prematuración, nacemos antes de tiempo, y tenemos un cuerpo con impulsos, ¿no? Con energía, pero lo que es del orden de la sexualidad, que ya cualifica esa energía en placer y displacer, lo que empezamos a ver con los aportes de Bleichmar es que se instala desde afuera. Y también la forma en que es instalada esa sexualidad, esa cualificación que determina que no solamente nos alimentemos, sino que se produzca o no un plus de placer en esa alimentación,
y como decía Bleichmann, en esa alimentación, en ese chorro de leche se transmite placer, displacer y hasta una ideología, ¿sí? O hasta una idea también. Entonces lo que estábamos viendo es que la sexualidad se construye desde afuera, se implanta desde este vínculo con un otro que nos asiste, y también la posibilidad de encauzar esa sexualidad, esa energía cualificada, desde una segunda función que es narcisizante, esto que hablamos de narcisismo trasvasante, de darle un continente a ese contenido que se trasvasa, una forma, un nombre, una idea de totalidad, aunque sea toda una parcialidad, un montón de estímulos sueltos, reflejos, zonas de placer y displacer, se le da una totalidad desde una visión de un otro, un orden. Y, y siempre estamos en este punto, por momentos es curioso, ¿no? Porque venimos hablando del inconsciente que propone Freud para trabajar con sus casos, como una hipótesis, en una primera y una segunda tópica, ¿no? Atravesada por la pulsión de muerte, por lo que es la guerra, porque la guerra contradice muchos de los principios que había propuesto Freud en el aparato psíquico. Entonces, llegamos a la cuarta unidad, grupo y subjetividad, y en este sentido vamos a ver más en detalle y a preguntarnos si todo esto que venimos estudiando del aparato psíquico y la subjetividad mm, es solamente, a ver, el inconsciente de una persona, la conciencia, está en una persona, está dentro, está afuera, ¿dónde está? Sí, esas preguntas son inevitables hacérnoslas, porque ¿dónde ubicamos lo que vamos pensando? ¿Dónde lo localizamos? Entonces, lo que les voy a pedir ahora, para que empecemos a hacer este ejercicio de localización, les voy a pedir, lo pueden compartir o lo pueden dejar en el ámbito privado de su proximidad, les voy a pedir que tomen una hoja y vamos a empezar a hacer como una especie de esbozo, de ensayo, y hagan un círculo en esa hoja. Hagan un círculo que es lo que nos va a permitir trabajar en esa hoja y en ese círculo. Vamos a hacer de cuenta que la hoja es nuestro escenario de trabajo, ¿sí? Y en ese círculo, que yo también voy a ir haciendo, vamos a intentar localizar esto que estamos hablando. No sé qué tanta habilidad tiene para hacer un círculo, el mío parece más bien un huevo, ¿sí? Pero bueno, tiene una forma parecida a un círculo. Vamos a hacer de cuenta que tenemos ese círculo, muy bien, ese sí que es un círculo, sí, 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 sí. Vamos a hacer ese círculo y en ese círculo vamos a tratar de localizar un aparato psíquico. Vamos a tratar de localizar, ahí veo el de Florencia, perfecto. Mirá, te salió un circulito, pero si es más grande o más chico, a los fines de poder trabajar adentro y afuera de ese círculo vamos a tener más o menos territorio, pero todo se puede hacer a escala, ¿sí? Si es un círculo muy grande se puede escribir la palabra, si es un círculo pequeño las iniciales, de lo que vamos a ir tratando de localizar. Fíjense como hasta para hacer un círculo somos diferentes las personas, ¿no? Como cuál es la representación que cada una y cada uno tiene de un círculo. Y eso también es en función de que la palabra círculo es una forma social y compartida. Ahora, como cada cual, con su historia personal, hace un círculo, ya es otra cuestión más singular, ¿sí? El círculo de cada cual. En ese círculo vamos a localizar lo que es la primera tópica de Freud. ¿Se acuerdan? La primera tópica para pensar el aparato psíquico, en Notas sobre el concepto de inconsciente, no lo llegamos a dibujar en esa clase, pero lo podemos hacer ahora. Traten de trazar en ese círculo dónde está la conciencia. ¿Se acuerdan qué otras dos instancias más había? Conciencia preconsciente y eso, y Inconsciente. inconsciente. Bueno, traten de trazar eso, exactamente. Háganlo, por favor, en ese círculo que estamos haciendo, con lápiz o con lapicera. ¿Sí? Si lo hacen con lápiz pueden borrar, si lo hacen con lapicera hacemos varios círculos. Yo también lo voy a hacer. Es interesante porque lo que podemos hacer con el círculo es trazar una línea por la mitad, por ejemplo. Dividimos al círculo en dos. Así empezó a pensar Freud a la conciencia y a esa otra conciencia, ¿sí?
que por momentos se desconocía. Si al círculo lo atravesamos por una línea transversal, tenemos como tenemos un círculo dividido en dos. Ahora, podemos empezar a pensar que tenemos conciencia e inconsciente. Entonces, le vamos a agregar el preconsciente, que está más del lado de la conciencia que de lo inconsciente. ¿Por qué? Porque las representaciones que están en la preconsciencia tienen acceso a la conciencia, ¿sí? Las que están del lado del inconsciente, no, porque esa línea que divide conciencia de inconsciencia es la represión. Entonces, a la línea, vamos a hacer una línea de puntos para poder pensar la conciencia y la preconciencia, ¿sí? Es un sistema conciencia-preconciencia. ¿Sí? Hice cualquier cosa. A ver, Flor. Entonces, a ver. No, ¿por qué cualquier cosa? No, al contrario, no, sí se ve. No, ese es Flor. Inconsciente, No. preconsciente, consciente. A ver, mira lo que hice yo. A ver. Lo mío parece un cuadrado, pero bueno. Inconsciente. Sí. Bueno, le faltaría, tienen la línea de puntos y la línea recta están como pegadas, ¿sí? Entonces hay como dos instancias. A ver ahí, Juli, a ver. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ah, no te bueno, comprendí muy bien, lo el de preconsciente. Pará, volvé. Entonces, en el Ahí vamos viendo otros círculo, círculos. el Sí. inconsciente. La idea, Y dentro del mismo círculo, claro, es que en el círculo separar. nos queden. A ver, volvé ahí, ¿qué hiciste? No se La te idea dio. es que. Sí, la idea es que tengamos un círculo que es, vamos a hacer que es el aparato psíquico. Cuando lo dividimos por la mitad nos queda conciencia e inconsciente. Bien. Y dentro de la conciencia, con una línea de puntos, tenemos la preconciencia, ¿sí? Ah, ok, me Donde faltó están eso. esas representaciones que tienen posibilidades. Ahora que está muy, muy en boga esto de los permisos para circular, ¿sí? Con la pandemia, imagínense. Claro, exactamente. Bueno, ¿Estoy mal? ¿Estoy para bueno. tratar? No, no, para nada, no. Aparte esto es un encuadre pedagógico, no se Bueno, preocupen. pensé que nos estaba... Pero no deja, no, por favor, no deja, esto no es un análisis proyectivo de la personalidad, no. Lo que sí, les No cuento estaría que no mal igual. deja de ser interesante pensar cómo está la... bueno, el aparato psíquico y las posibilidades de representarlo. Pero la idea es, fíjense, como ahora están los permisos para circular, alguien quiere salir de la Ciudad de La Plata y no puede salir de la Ciudad de La Plata. Pero alguien dentro de la Ciudad de La Plata tiene que, por ejemplo, es odontóloga, tiene que ir a hacer urgencias odontológicas, tiene un permiso para circular. ¿Sí? Supongamos que salir de la Ciudad de La Plata es salir de la conciencia e ir a lo inconsciente, que está fuera de la Ciudad de La Plata. No podemos, pero sí, si tenemos ese permiso, por momentos podemos circular dentro de La Plata, salir de casa e ir al trabajo. Eso es lo que le pasa a muchas representaciones que tienen acceso a la conciencia, como por ejemplo la fecha del cumpleaños. No tenemos pendiente todo el tiempo la fecha de nuestro cumpleaños, pero si nos la preguntan, inmediatamente accede a la conciencia esa fecha de cumpleaños, ¿sí? Pasa fácilmente, llega a la conciencia y estaba en otro lugar, estaba en el preconsciente, accede con facilidad. Pero hay otras representaciones que no acceden, que están en el inconsciente, salvo que se produzca una formación del inconsciente, un sueño, una sugestión hipnótica que hacía Freud, o un fallido en el lenguaje, en el habla. Entonces, tenemos esta primera tópica, ¿sí? Vimos varios circulitos, yo les muestro el mío, que no porque sea psicólogo tiene que ser el perfecto, sino porque lo vi de Freud. También somos personas, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, no, vos estás para tratar. Yo claro, sí, no. Nos tenemos que tratar como 30 años antes de empezar a ejercer, los psicólogos y las psicólogas. Sí, a mí me faltan como 20 años para... Pero bueno, la idea es que ahora, a esta primera tópica, ¿sí? Que de paso
de paso no se dan cuenta, pero estamos repasando, porque esto también lo vimos en el primer parcial, ¿sí? La primera tópica freudiana desde un punto de vista descriptivo. Cuando empezamos a hablar de los permisos, ya estábamos hablando de la dinámica de ese aparato psíquico. Y podemos decir que es un sistema porque tiene reglas que determinan su funcionamiento, sobre todo en el inconsciente, ¿sí? Para que se produzca un sueño, por ejemplo, o un fallido. Pero no vamos a entrar tanto en detalle en eso, más bien les voy a pedir ahora que a esta primera tópica, si lo hicieron con lápiz, pueden borrar o con lapicera como arreglar. Pasemos este primer ensayo a lo que es la segunda tópica freudiana, que teníamos en cuenta que teníamos instancias yo, super yo y ello. ¿Sí? Traten de adaptar, de ayornar esta primera esfera, ¿sí? A lo que es la segunda tópica freudiana. Borro y hago lo mismo de En esta poner el segunda yo, tópica super yo y freudiana, eso. en el yo y el ello, Perdón, ¿en otro o en el mismo? sí. Si quieren en el mismo, mejor. Si lo pueden borrar al anterior, le pueden borrar las linitas de adentro, ¿sí? O lo hacen en el mismo, pero con otro color, por ejemplo. En el mismo, pero con una lapicera roja, por ejemplo. Localizan dónde estaría el yo para ustedes, ¿sí? Yo lo voy a hacer con una lapicera roja, ya que lo hice con lapicera azul, con una fibra roja. Localizan el ello y el super yo. ¿Lo tienen? ¿Le agregaron yo, ello y super yo? En este sentido, Freud, en el yo y el ello, entre el capítulo 1 y 2 hablaba de que ello, con un circulito está el yo. En el medio tengo el yo. Arriba el super yo y a un costado el ello. Sí. Bueno, muy bien. A ver, qué interesante esto de en el medio el yo. Si el yo está en el medio. Porque soy yo. ¿A cuánta distancia está de la fuera del círculo? Depende del círculo. Está en el centro. Claro, no digo de tu círculo. Si tú hiciste en el centro. Puede ser como un núcleo del yo, entonces, y está en el centro. Porque no se olviden que afuera del círculo está la realidad exterior. Ajá. ¿Sí? Profe, el yo estaría en el Entonces. consciente. Hola. Ok. Yo, ello y super yo. A ver, ¿el tuyo? Hola, ¿se escucha? Yo puse ello, yo y super yo, como que yo está en el preconsciente, el consciente el super yo y el inconsciente el ello, no sé por qué. Pienso que es así. Ni idea. Pensemos una cuestión. Esto que estamos haciendo está buenísimo para ir viendo qué idea van armando, ¿sí? No se preocupen, no se angustien mucho porque es normal que pase, esto es esperable. Que es justamente lo que permite distinguir de una tópica a otra, ¿sí? En la primera tópica era como si tuviéramos un jardín, una parte donde se cortó el pasto, otra parte que el pasto está largo y otra que está entre largo y corto. Es como si tuviéramos, ¿sí? Conciencia, preconciencia e inconsciente. El inconsciente es la parte del pasto largo, que no sabemos qué hay adentro, si hay animales, hay como un mundo ahí que un poco desconocemos. Pero cuando hablamos de la segunda tópica, ya no es tan fácil de distinguir dónde está el pasto largo o está corto. Ya hablamos de cualidades. En el mismo yo hay aspectos inconscientes, como los mecanismos de defensa, y hay aspectos conscientes que nos conectan con la realidad exterior y con el cuerpo, con el acceso a la movilidad del cuerpo, ¿sí? Ya lo inconsciente es una propiedad, no es solamente exclusivo de un lugar, ¿sí? Es una propiedad de los fenómenos. Entonces, tenemos el ello, donde residen todas las pulsiones, donde está más que nada lo inconsciente, ¿sí? Pero también en el yo, que es quien se encarga de tener acceso con la realidad exterior, hay aspectos inconscientes, que no nos damos cuenta, como a veces
que nos cuesta hablar de un tema cuando vamos a hablar de ese tema y nos cuesta hablar de ese tema. Por ejemplo, tenemos cierta resistencia para recuperar un tema, para hablar de ello. Y tenemos el aspecto del super yo, que es más que nada ligado a una instancia moral, que tiene la energía del ello, ¿sí? Pero que tiene que ver más que nada con una inscripción simbólica de lo que se puede y no se puede hacer, esta idea de culpabilidad, de conciencia de culpa, que también tiene aspectos inconscientes, pero que se hacen manifiestos en el yo. Entonces, tenemos, yo en mi caso, por ejemplo, lo hice con color, y al yo lo hice más cerquita del borde, porque es quien tiene acceso a la afuera, a la realidad exterior, ¿sí? El ello lo hice más que nada de este lado, y al super yo como a la derecha, que también cerquita del borde exterior, que es un poco parecido al gráfico que hizo Freud en este texto. Pero la idea es que pensemos ya en esta segunda tópica del aparato psíquico, que todo lo reprimido, para Freud, en esta segunda tópica, todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. Esta frase es interesante para pensar de otra manera la diferencia entre la primera y la segunda tópica de Freud. Y en este sentido, estamos tratando de unir dos textos, de seguir uniendo. Vieron que partimos de lo que es la identidad profesional, de lo que es la psicología en general, y ya estamos hablando del aparato psíquico. Ustedes en los teóricos también recibieron una idea y conceptos de lo que es la inteligencia y la subjetividad, que engloba la inteligencia y la afectividad, ¿sí? Acá estamos hablando más que nada de la afectividad, de cómo es el aparato psíquico para Freud, pero ¿por qué fuimos muy atrás para pensar ahora grupo y subjetividad? Porque lo que plantea Reneca es no quedarse con este círculo, sino más bien que este círculo localiza el inconsciente muy, muy rápidamente. ¿Dónde está el inconsciente? ¿Dónde está el ello? Esto que yo decía, no todo lo inconsciente es reprimido, pero sí todo lo reprimido es inconsciente. A ver, nos estamos quedando con el circulito, ¿no? Pero lo que plantea Reneca es que el sujeto del inconsciente es un sujeto del grupo. Entonces, localiza a un sujeto o una sujeta en el grupo, no de manera aislada, ¿sí? No de manera, no adentro del círculo. Entonces habla de un aparato psíquico abierto que se termina de constituir en el vínculo con otros. Por recordar esta idea de base de que nacemos con una incompletud que nos obliga para subsistir a depender un poco del resto del entorno, de las personas que nos puedan asistir, a hacer lazo con otras o con otros. Sí, por favor. Que la profe en el teórico explicaba eso, como la relación, ay, ahora yo lo había notado, vos recién lo dijiste y ahora me olvidé, la vinculación, o sea, todo lo vinculado tiene que ver con eso que queremos vincular con algo que no tuvimos supuestamente, ¿no? También, como que una necesidad de esa vinculación. Sí, lo que no tenemos es... Sí, porque para poder vivir, tenemos la forma ya instalada en el ADN de conseguir, de ir a cazar un animal, de nacer e ir a comprar leche, por ejemplo. No tenemos en su inscripto ni posibilidades físicas para hacerlo. Entonces lo que sí está de entrada, de inicio, es la necesidad de que alguien nos ayude, de que alguien nos asista, de que alguien nos consiga el alimento, nos lo dé el alimento, ¿sí? Entonces, cuando René Caes plantea que el sujeto es un sujeto o sujete o sujeta abierta al encuentro con el otro, ¿sí? A lo vincular, se termina de constituir en lo vincular. Entonces, lo que yo les propongo hacer, y sin que se haga mucho despiole con su hoja y su círculo, es que pongámosle un nombre, para localizar un poquito más, ejemplificar. Pongámosle un nombre
como vimos con la clase de identidad de género, ¿sí? Y de identidad sexual de Silvia Bleichmar, ya poner un nombre desde lo que es la cuestión de género ya está determinando, por ejemplo, ¿sí? Cómo se ordena nuestra sociedad, puede ser otro orden según otra sociedad, pero pongámosle Juani, por ejemplo, ¿sí? Que puede ser tanto Juana como Juan, pongámosle Juani como ejemplo a esta persona. Después, en el devenir de su historia iremos viendo, ¿sí? En qué puede devenir su identidad de género. Pero pongámosle que tenemos el caso de Juani, y hagámosle a este círculo un círculo, ¿vieron cómo se hacía el diagrama del Venn? Que se agregaba otro círculo al lado, pero que una partecita compartía. Agreguémosle el círculo que sería el grupo de crianza. Cuando digo grupo de crianza es amplio, ¿sí? Puede ser una familia italiana, puede ser una familia española, puede ser una familia árabe, puede ser una familia de Bolivia, las características que tenga la familia pueden ser monoparental, madre y padre, pueden ser hermanos, ¿sí? Pero hagámosle un grupo de crianza, ¿no? Que hace que a este círculo se le agregue otro. Bueno, tu círculo, ¿sí? Queda englobando a Juani. A ver, el círculo de Florencia está al lado. Ahí tenemos un círculo al lado. El de Natalia en globalidad. ¿Sí? Ahí el de Nati cubre una parte. Son distintas historias. ¿Sí? El de Flavia también cubre otra parte. ¿Sí? Son distintos tipos de familia. ¿Bien? Agreguémosle ahora, supongamos que pasaron 3, 4 años y empezó a ir a jardín maternal. Agréguenle otro círculo, que es el grupo de familias que están en el jardín maternal, de compañeros, ¿sí? La señorita, el profe. Agréguenle otro círculo, que sería el grupo de jardín maternal. Muy bien. Agréguenle a Juni, a ver el de Natalia, ahí hay otro círculo. Muy bien, genial. Agréguenle otro círculo más. Esto sí imagínense que... Yo creo que en esto nos estás analizando, me parece. No, por favor. No estamos en que está bien o está mal. No, hacerlo al lado? lo que yo resalto es la singularidad. Te criaste sola, Flor. Son distintas formas, ¿sí? Son distintas No formas. tenés tu familia. Pero fíjense lo que promueve, fíjense la singularidad, ¿no? Todo el mundo estamos hablando de grupos y de círculos, ahí nos entendemos. Pero también está lo singular que tiene la subjetividad, que es cómo se encarna eso, cómo se ejemplifica. Agréguenle otro círculo más, que sea el de amigas o amigues del barrio. ¿Sí? Supongan que tiene contacto con el barrio. Y ahí las tengo, son las que aparecen en pantalla. Bueno, genial. Entonces, ahora, y si quieren podemos seguir y le agregamos el grupo de la facultad, un grupo de pertenencia político, un grupo de trabajo. Sí, le agregamos una pareja y el grupo. Después pueden ver entre cada círculo qué áreas están compartidas y qué áreas no. Por ahí el círculo de la familia también tiene contacto con el círculo del jardín maternal porque coincide que también hay un recorrido común, ¿sí? Entre el jardín maternal, los padres son amigos de los padres de los chicos o de las madres, ¿sí? A una persona de 25 años, el tuyo quedó todo separado. Bueno, tal vez cuando esa persona va a la facultad o empieza a trabajar, algunos círculos se empiezan a unir o no, depende, ¿sí? ¿Lo hago de vuelta? Ahora, con esto que tenemos acá. Los míos están... No, está bien. Con esto que tenemos acá.
Bueno, con esto que tenemos acá, el foco más bien está en preguntarles ahora nuevamente a dónde localizan a Juani. Ahora que vieron que tienen todos esos círculos, ¿dónde está Juani? Juani sería el yo. Natalia, ¿vos sos solamente yo? Obvio, no, mentira. Está mi familia también. ¿Solamente yo? Bueno, está tu familia, está tu inconsciente, está tu preconsciente, están tus compañeras de trabajo, tus compañeras de la facu. Bueno, en esta entonces quedó excluido el ello para mí. Y después incorporo al yo, al super yo y al inconsciente. O sea, mi Juani sería que incorporo el inconsciente, mi yo y mi super yo. ¿Algo así? Pero, no, pero la pregunta es, Juan era un círculo al principio, cuando empezamos, ¿se acuerdan? Todos los sectores Juan era un círculo. formaron a Juan. ¿Puede ser, profesor? Eso, exactamente, eso. Sí, exactamente. Juani no es solamente el círculo, Juani son muchos círculos que le dan identidad a Juani. Juani es un sujeto del grupo, ¿sí? No sé Juani si no estuviera el círculo de la familia, el círculo del jardín maternal, si no estuviera el círculo del barrio, el círculo de la facultad, del trabajo, de compañeros o compañeras de militancia, o de WhatsApp, o de los grupos de WhatsApp de Juani, o los Play, ¿sí? No sería Juani. Es como que yo les diga ahora, por ejemplo, que hablemos del Che Guevara sin el grupo de Fidel, sin el grupo de la Facultad de Medicina, seguiría siendo el Che Guevara sin todos esos grupos, sin todas esas inscripciones. Estaríamos hablando de una entidad y que no hubiera hecho una revolución, ¿sí? Ni participado en ella. Entonces, esta idea de René Caes es pensar al grupo, al sujeto en el grupo. Entonces, lo que antes teníamos como posibilidad de análisis de que si una representación pasaba a la conciencia o quedaba en el inconsciente, si se producía un sueño y se hacía eficaz ese deseo en la conciencia, si había represión de una idea o no represión de esa idea, si había un síntoma o un fallido, todo eso que planteamos antes con la primera y segunda tópica de Freud, ahora que hablamos de un sujeto del inconsciente, un sujeto del grupo, todo eso está en el entre un círculo y otro, ¿sí? Como la consistencia es en el vínculo, en lo intersubjetivo, subrayo esta palabra. La idea del trabajo de la intersubjetividad que propone René Caes es apuntar y trabajar en el entre las personas. Como las personas son en lo que es el grupo, y los grupos le dan cierta consistencia e identidad, el trabajo y el inconsciente está ahí, en el entre, en lo intersubjetivo, no en lo intrasubjetivo de ese círculo que hicimos al principio, sino que está en las conexiones, en las fronteras, en las intersecciones de esos círculos que fueron haciendo y agregando. Entonces, ya no tenemos que, para nosotros, esta idea de René Caes es pensar una tercera tópica del inconsciente. Tenemos la primera, que dibujaron primero, la segunda que dibujaron luego cuando agregaron yo y su super yo, y tenemos esta tercera tópica del inconsciente que es en el grupo, en el entre. Este entre que está desde que nacemos porque nos tienen que asistir, lo que es lo intersubjetivo. Veníamos viendo la subjetividad, ahora estamos viendo la intersubjetividad. Y esto es un aporte muy interesante de René Caes porque descentra el foco en la persona y su aparato psíquico y lo pone en lo grupal. Y ponerlo en lo grupal también descentra cierta inscripción del psicoanálisis y la relocaliza en lo que es lo social, en lo colectivo. A René Caes en la entrevista que vimos de página 12, que dice si el dolor psíquico se cura en el diván, el dolor social no se cura en el diván, se llama el título de la entrevista. Entonces, lo que propone René Caes es que durante muchos años ahí es donde podemos localizar nuestra práctica profesional, dice Constanza. Exactamente. Ahí es donde ustedes y
y nosotros podemos encontrarnos trabajando codo a codo, ¿sí? En el vínculo, en la intersubjetividad. ¿Qué sería, decía René Caes, un poco sintetizando, de los aportes de la Escuela de Psicoanálisis de la Argentina, si en lugar de ir directamente a trabajar una enfermedad psicosomática como resultado de una conflictiva social, se trabajase desde antes con la conflictiva social? ¿Cuántas personas menos irían al diván? Se podrían atender los problemas desde antes que lleguen a determinarse en una patología individual. ¿Cómo pensar también, piensa en la desocupación, en los problemas de la inmigración? Entonces, cuando entramos a trabajar en detalle con la propuesta de René Caes, él nos ofrece el trabajo de la intersubjetividad, que tiene que ver con trabajar en el inconsciente que está en el entre, en el lazo social, y en las alianzas inconscientes y en los pactos. Y esto es interesante, porque dice, la forma de hacer que un círculo se superponga con otro, muchas veces no es consciente, es inconsciente, como lo es un síntoma, que lo tenemos, pero que no, a veces lo sentimos como extraño, como que nos sentimos como fuera de sí, no lo elegimos, ¿sí? A ver, yo tengo insomnio todas las noches, yo no es que digo, uy, qué bueno, hoy tengo insomnio, o decido hoy tener insomnio. Tengo insomnio y lo padezco, y lo tengo, y no sé por qué lo tengo, hasta seguro de dónde viene. Y ya nos desentendemos de esa enajenación y entendemos, nos apropiamos de por qué tenemos ese insomnio, y automáticamente desaparece cuando resolvemos el problema de base de ese insomnio. Pero pensemos que cuando René Caes habla de las formas con la lupa, ¿no?, de lo intersubjetivo, habla de las alianzas inconscientes como aquellas que te ubican cerca de la otra persona sin ser consciente de eso mismo. Por ejemplo, cuando pensamos en el trabajo de la intersubjetividad, René Caes lo que propone es trabajar con esas alianzas, con esas formas de hacer lazos con otro, y en el caso de que sean alianzas que vayan en contra de la salud mental, personal y colectiva, desmantelar esas alianzas y hacerlas conscientes. Si estuviéramos trabajando con un grupo de varones que tienen instalado el mandato de la masculinidad, del cual habla Rita Segato, y hablamos en la clase de Género y Derechos, que están en un grupo y hacen chistes que sin que se conozcan siquiera, pero que se ríen de la misma manera o que se preguntan de la misma forma, ¿no?, haciendo alusión a una mujer y de una manera muy particular, desde el machismo, vinculándose de esa manera, hay una alianza inconsciente que por ahí no es que se pusieron de acuerdo en hacer lo mismo, pero los ubica en un mismo lugar, bajo un mismo dominio de un mandato de masculinidad, de tener que ser de una manera y no de otra varones, y no alternativa, ¿sí? Y de reproducir ese mandato. Entonces, en un grupo, trabajando en un grupo con esos varones, sería importante empezar a deconstruir esa forma de hacer lazo. ¿Es la única manera de ser varón, ser fuerte y no hablar del dolor, por ejemplo, no nombrar las emociones? Y en la medida que un varón de ese grupo empiece como a pensar los costos que tiene tener que siempre ser fuerte y no llorar y tener que siempre buscar a alguien a quien atacar o a quien aplastar para sentirse superior, cuando se empiecen a dar cuenta de ese aspecto, empieza como a desarmarse una alianza inconsciente con el resto del grupo que le da cierta pertenencia, y comienza a aparecer la posibilidad de tejer nuevas alianzas con otro varón que quizás también no sea ni más ni menos varón, porque sienta que está triste, porque sienta que está angustiado, porque pueda nombrar sus emociones y no tener que cumplir a rajatabla, sin saber un mandato de tener que ser de una manera y no de otra, ¿sí? Que tienen privilegios, pero que esos privilegios tienen muchos costos de salud, que es no ir al médico, por ejemplo, cuando le pasa algo, y llegar a darse cuenta que tiene un tumor demasiado tarde, ¿sí? Por ejemplo. Tenía el dolor, no pasaba nada, es macho, es fuerte, y de golpe empieza a tener problemas más graves y se da cuenta que si hubiera ido antes, lo hubiera podido prevenir a ese problema, por ejemplo, ¿sí? Ahora, no todas las alianzas son de ese estilo, también hay otras alianzas, cuando vemos a un montón de ustedes y nosotros con un pañuelo verde en la mochila, o en la carpeta, o en la bici. Yo identifico un pañuelo verde que me representa
el Ni Una Menos, que me representa el feminismo, y veo que otra compañera también lo tiene. Y automáticamente estamos tejiendo una alianza inconsciente, ¿sí? Que nos da pertenencia, que nos da identidad. Por eso digo que lo que sucedió con Ni Una Menos, con el salir a la calle, todas juntas, no solamente el Día de la Mujer, sino el día de Ni Una Menos, el poder hacerse presente en la calle, eso rompió cierto pacto de negativo del patriarcado, que hacía que las cosas fueran normales porque sí. Que antes de esa marcha, antes de Ni Una Menos, en la calle alguien pasaba caminando y veía dos parejas, una pareja heterosexual discutiendo, por ejemplo, y al hombre levantando la voz, si esa persona pasaba por esa situación y seguía caminando, estaba siendo cómplice de una alianza patriarcal, ¿sí? Machista, y seguía caminando, y eso era normal. A partir de Ni Una Menos, de ver a las personas en la calle, a las mujeres, y que peleen por sus derechos desde un acto de generar un movimiento de subjetividad autónoma y crítica, ¿sí? De instituir nuevas normas y nuevas alianzas, la misma situación que describí recién se significaría seguramente de otra manera. Automáticamente ya había una sanción, ya si hay un kiosco al lado, te pones a hablar con el kiosco y dices, che, están discutiendo, mirá, él está siendo como violento, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a alguien? ¿Intervenimos? O, hey, pasa algo, una pregunta, automáticamente se genera algo diferente, ¿sí? Por eso digo que pensar al patriarcado como una forma de pensar lo que es lo transubjetivo, como un marco que regula lo intersubjetivo. Si interferimos en el marco, que es lo transsubjetivo, que es el patriarcado, podemos intervenir desde un caso por caso o constituyendo y creando políticas públicas, por ejemplo. No es lo mismo esta situación si hay una ley o no hay una ley que la regule. Un beso de dos personas, de dos varones o de dos mujeres en la calle, no es lo mismo cómo se significa antes de la ley del matrimonio igualitario que después, por ejemplo. Y estoy hablando de un beso, nada más y nada menos, ¿sí? Como una muestra de cariño, que tiene que también, que no es aislada, es ansiedad. Entonces, cuando pensamos lo intrasubjetivo, nos volvemos al circulito, ¿sí? A la historia particular singular. Cuando hablamos de lo intersubjetivo, estamos hablando del entre, ¿sí? Del entre las personas, de las alianzas que se arman, que se desmontan. Y cuando hablamos de lo transsubjetivo, ya estamos hablando del patriarcado, estamos hablando de políticas públicas que enmarcan la vinculación, que enmarcan la intersubjetividad, ¿sí? Y con estas coordenadas que nos presta René Caes para pensar estas problemáticas, yo les daba el ejemplo del trabajo con las masculinidades, que es el trabajo que yo estuve realizando desde el área de género y diversidad sexual, que tiene que ver con trabajar en la deconstrucción de estas masculinidades para que se construyan masculinidades mucho más saludables, que no sean las que respondan al mandato de masculinidad hegemónico, y que de esa manera se pueda resolver también la violencia hacia las mujeres y la violencia patriarcal en general, porque también hay violencia y mucha entre varones. Entonces, yo les daba ese ejemplo de cómo se trabaja en la intersubjetividad, porque ustedes van a ver muchos talleres en sus prácticas, van a hacer talleres en escuelas, en colegios, en barrios, y en los talleres que trabajen va a estar en juego la intersubjetividad, va a estar en juego grupo y subjetividad. Si hay una política que les ampara o no hay una política o están en vías de constituirla, está también lo transsubjetivo, el gobierno que esté de turno y sus políticas, el Estado. Y en este sentido, para poder también pensar los aportes de René Caes en ejemplos más concretos todavía, y no por eso menos cercanos, cuando habla de catástrofe psíquica, es interesante este concepto porque alude a cierta situación traumática vivida en relación a un medio social, y él toma como parámetro lo que fue la última dictadura cívico-militar en Argentina como catástrofe psíquica, porque lo que generó es
el efecto catastrófico tiene que ver con, ante algo negativo que no tiene precedencias en el aparato psíquico, que nunca se pensó hasta el momento, algo que tampoco da posibilidad de elaboración psíquica, de compartir con otros, de compartir desde lo vincular, de nombrarlo, de darle una significación, algo impensable que coarta la posibilidad de trabajarlo colectivamente a ese hecho. Da el ejemplo de Hiroshima, que nunca se hubieran imaginado los efectos de una bomba atómica en Japón, el efecto de lo que fue la dictadura militar, cívico-militar, que además lo que hizo fue degradar los vínculos del tejido social, lo que se hacía no solamente con la desaparición impensable de alguien, sino también con la sanción que se instalaba en la sociedad que imposibilitaba el poder trabajar en grupo esa cuestión, y en consecuencia, lo que es el trabajo psíquico de la intersubjetividad como forma de reparatoria de la catástrofe psíquica, como es desde lo transubjetivo un Estado que declara la culpable al mismo Estado y instalan los juicios de lesa humanidad, la política de memoria, verdad y justicia, como para poder reparar el tejido, las redes que puedan sostener a esas personas que sufrieron semejante catástrofe a esa sociedad, y además el no hablar de un tema, como pasó durante mucho tiempo con esas situaciones, y como pasa en otros países hoy en día, con situaciones similares, el no hablar, el silencio, el si hablo me van a agarrar a mí también, es psíquica, es dejar zonas cortadas de ese tejido social, como desgarradas. Si el tejido social es una red, el silencio es lo que va desgarrando cada hilito de esa red, que hace que esa red no sea tan fuerte para contener y que se les escapen muchas cosas. El poder hacer un juicio de memoria, verdad y justicia, el poder nombrar lo que pasó y trabajarlo de manera colectiva, porque es hacer un trabajo de duelo. Y los duelos, para René Caes, no son individuales, siempre son colectivos. Siempre está el velorio a que va gente, el entierro, y si no pudiste ir al entierro o al velorio, está la conserva social en el sentido del rol de decir, bueno, me pongo el complemento y te digo, lo siento mucho. Siempre están los mitos o las religiones que pueden decir, bueno, Dios lo quiso, o fue así porque, bueno, tenía que pasar, o es la vida, ¿sí? Siempre hay un discurso social que le da un marco a cada duelo, a cada pérdida, que la significa de una manera, y ni hablar los rituales de cada sociedad, ¿sí? O de cada comunidad. Hay velorios en los que se come mucho, hay velorios en los que se toma mucho, hay velorios que son de 4 o 5 días, velorios que son más cortos, pero a nivel social, el poder hacer juicios de lesa humanidad, el poder declarar, hablar de eso, escribir libros, tener grupos, ¿sí? Restituir derechos vulnerados con políticas públicas, eso también es una forma de elaborar colectivamente un trauma, una catástrofe psíquica, y de esa manera reparar el tejido social. Ese es el trabajo de la intersubjetividad también para René Caes ante lo que es una catástrofe psíquica. Y en la catástrofe psíquica también está en juego los grupos, porque él habla de los grupos subversivos, que pese a la situación de arrasamiento subjetivo que hace una catástrofe psíquica, subjetiviza a las personas, que son solamente objetos a tirar por un avión, ¿sí? O aniquilar, lo que hace lo opuesto a la aniquilación, a cortar los vínculos, es el remitirse a un grupo de apoyo, el apuntalarse en una creencia. En los campos de concentración nazi, quienes sobrevivían en igualdad de condiciones de tortura y opresión eran quienes seguían pensándose como en una misión religiosa, se sostenían desde la religión o se sostenían desde grupos que hablaban de cómo venían, qué les pasaba. A la subjetividad la sostenían en otros años con la cátedra íbamos a la casa donde desapareció Clara Nahí y veíamos con la visita guiada que ante la desaparición de Clara Nahí en ese operativo que se hizo, el Estado represivo lo que hizo fue hacerlo de día, no de noche, para que la gente lo viera y sirviera como lección y dejara de hablar con esa gente, se alejara y se hiciera el silencio más grande todavía y mortífero. Y a mí lo que me pareció como curioso es que el papá de Clara no estaba en el operativo.
estaba en otro lugar, o sea que no desapareció en ese momento. Y siguió participando en acciones, siguió participando, habiendo perdido a su pareja y a su hija, que eso lo podía haber desgarrado, haberlo desubjetivado totalmente, dejado, digamos, que se hubiera enfermado con una gripe y se hubiera muerto. Sin embargo, lo que lo sostuvo ante tanta pérdida, ante tanta tragedia, es el hecho de tener una ideología que lo sostuvo para seguir avanzando en su lucha, por ejemplo. Lo mismo los duelos de las madres de Plaza de Mayo, que no les mataron un hijo, les desaparecieron un hijo. ¿Cómo se sostuvieron tantos años y no se murieron a los 2 años de cualquier cuestión de salud? ¿Cómo es que no pasó eso? Porque en la actividad de la lucha, en el apuntalamiento colectivo que hicieron, en el crear un grupo político, su subjetividad se puso en marcha. Y su subjetividad se potenció y pudieron sobrevivir ante semejante tragedia y salir adelante, y recién después de haber, en muchos casos, recuperado a su nieto o a su nieta, recién ahí descansar en paz. Eso es algo como, no es solamente la edad, lo vemos en muchos casos, que recuperan al nieto 115, 114, 93, y a los 2 años se mueren en paz. O sea que pueden descansar tranquilas, ¿sí? Pero hasta el momento lo que les mantuvo en vida fue la lucha activa, política. Fíjense cómo el grupo también sostiene, ¿sí? Y por eso todas las operatorias de tortura, de genocidios, son personas que también estudian psicología, que también leen y apuntan a cortar esos vínculos, apuntan a generar silencios, a desubjetivar a la persona. Entonces, acá tenemos herramientas para pensar cómo reparar eso, cómo contradecir esas afirmaciones o cómo poder trabajar para resolver esos traumas sociales desde el trabajo social y desde la psicología. Por eso pensar al sujeto como sujeto del grupo es trabajar con el grupo, con su subjetividad, ¿sí? Cuando pensamos la constitución de la ética en una persona como veíamos en la película, tenemos que hablar de Kevin. Bueno, se constituyó esa ética particular en Kevin por cómo fue el trato con su madre y su padre. Ya está, nos quedamos con eso o podemos seguir trabajando en el entorno de Kevin, Kevin con 16, 17, 20 años, para que se siga operando sobre la ética que rodea a Kevin y Kevin también en función de esa ética que lo rodea, que le interviene, poder generar otro movimiento, otro acoplamiento con el otro, porque la subjetividad sigue estando abierta a los vínculos, al encuentro. El, el trabajo con la intersubjetividad nos da estas posibilidades. Y por eso me parece que es acorde con lo que decía Constanza del trabajo que van a poder hacer, que ya en las prácticas, cuando se reciban, incluso más todavía, con la posibilidad de tomar los aportes de Freud y poder volcarlos a lo que es lo vincular, ¿sí? La lógica del inconsciente, de lo que no es consciente o lo que es inconsciente, no es que se tacha porque René Caes proponga que el sujeto es en el grupo, al contrario, la podemos localizar en los vínculos. Yo les daba el ejemplo de la masculinidad, pero también pasa muchas veces en grupos de personas oprimidas que empieza como a restituirse los derechos y una de esas personas que había pasado una situación de opresión comienza a cambiar y eso también permite que otras personas lo vean como algo saludable y como algo pensable y habilita también a poder cambiar, a cambiar su realidad y también cómo una política pública puede ayudar a generar esos cambios, pero no solamente la política pública, ¿sí? También nuestro trabajo en la intersubjetividad. Es una cuestión más integral, no es una cosa sin la otra. Podemos pensar la ESI, ¿sí? La Ley de Educación Sexual Integral. Está la ley, pero con la ley sola no alcanza. La ley y cómo poder trabajar en que docentes de escuelas asimilen esa ley, los cambios que propone esa ley, revisen también su propia historia en relación a la temática, poder trabajar con los equipos de las escuelas. Bueno, hasta acá sería la clase de René Caes, Grupo y Subjetividad, y un intento
de repaso implícito, ¿sí? Medio repaso veloz, pero repaso implícito al fin, de intento de síntesis e integrar, que no es casual que esté al final este texto, ¿sí? Este material. Hay otros textos de la unidad 4 que no llegamos a ver, pero estos eran los fundamentales, los aportes de René Caes. La próxima clase vamos a hacer un repaso según las preguntas que puedan enviar en la semana, que tengan, va a ser así, un repaso a la carta, ¿sí? Ustedes van a hacer la carta de preguntas y en función de eso yo voy a preparar el repaso. Y también en función de las preguntas que podamos ir pensando para hacer en el parcial y que comparta con ustedes en el repaso. Guiño, guiño. Así que ya podemos ir trabajando. ¿Alguna pregunta con lo último, con esto que hablamos? Profe. Sí. Creo que alguien quiere hablar, perdón. Bueno. No, yo tengo dudas con respecto perdón, yo soy Águeda, estoy en la comisión de las 12, pero yo tengo dudas con respecto al seminario, porque con mis Sí. compañeras elegimos el tema de género y derechos y te pedimos la consigna y eso, pero como que no entendemos cómo arrancar el trabajo y darle como más allá del formato, digo, de la letra y eso, o sea, cómo hacer el trabajo en sí, o sea, cuál sería el problema Bien. a resolver con él. Sí, hoy justo antes de empezar la clase pensaba en eso, porque a partir de las consultas que fueron haciendo en la semana, igual que muy parecidas a las tuyas, Águeda, me di cuenta que me parece que faltaba como explicar como darle por ahí, darles una preforma. Creo que no fue muy acertado decir monografía, porque muchas y muchos se pensaron que era como un trabajo estricto en lo formal. Piensen lo siguiente: una introducción, un desarrollo del trabajo y unas combinaciones. La estructura que tenemos incorporada desde que nos escolarizamos o que nos contaron un cuento, ¿sí? En esa estructura de desarrollo, en lo que es la introducción, proponer una problemática de género, que busquen un diario, que la lean en un diario, la escuchen en la radio o se haya hablado en la clase. Entonces, describir esa problemática en la introducción y hacer un acercamiento a lo que podría ser una posible intervención dentro de la introducción. En el desarrollo, articular la bibliografía que tienen para esa clase, más la que ustedes vean por ahí, si les pareció que los aportes de Bleichmann en identidad sexual, entre esa problemática leída desde esos textos, o el de Rita Segato, o el de Isabel, o el mío, y pensar la intervención desde derechos humanos, en lo que es la restitución de derechos, pueden también trabajar con el código de ética ahí, y lo que sería también el abordaje grupal, y acá también pueden retomar de la última unidad que acabamos de desarrollar. Y después llegar a la conclusión diciendo, bueno, elegimos esta temática, y propusimos trabajar de esta manera, y creo que como fortaleza podríamos identificar que los cambios a nivel colectivo son más eficaces cuando se trabaja desde lo grupal, por ejemplo, pero como punto negativo, bueno, sería difícil pensar en una institución, o qué lugar nos darían para trabajar esto, o cuánto tenemos de formación para lo grupal en la carrera, como por ejemplo unas fortalezas y debilidades, ¿sí? Y la conclusión de cómo se sintieron con el trabajo, cómo les resultó la temática, o alguna pregunta que les surja como para dejar abierta en la conclusión del trabajo. ¿Se entiende un poquito cómo podría ser? Claro, o sea, entonces lo de las fortalezas y debilidades tiene más que ver con la intervención y no tanto con nuestras fortalezas al momento de hacer el trabajo. Pueden ser las dos cosas, porque la intervención la harían ustedes, o a menos que la piensen con un equipo que ya conocen de alguna escuela, por ejemplo, que no serían ustedes en primera persona, sino que sería como el equipo de una escuela. Ok. Gracias. No, de nada. Y porque también es una pregunta que era recurrente en la semana, que seguro les ayuda al resto también. Bueno, profe, yo me despido, tengo otra clase a las 10. Y bueno.
Bueno, Yo también. bueno, nos vemos, Natalia. Adiós. Hasta el viernes que viene. Adiós. Bueno, adiós. Bueno, profe, yo también, yo soy de la comisión de las 12, pero bueno, me conecto a su, a su vivo. Porque me nutre un poco más. Bienvenida, bienvenida. No dejan de ser de la materia. Dale, genial. Bueno, me tengo que ir también. Un saludo. Chao. Nos vemos porque yo también Bueno, tengo otra nos clase vemos. ahora. Chao, chao. Gracias. Bueno, que les vaya Chao, profe, muy gracias. bien. Bueno, chao, Flavia, nos vemos. Hasta luego. No, de nada, hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Chao, Natalia, nos vemos. Que vaya bien. Hoy no tuve que compartir pantalla, pero bueno, el PowerPoint es el mismo que va a dar la profe en el teórico que vamos a subir en un rato. Nos vemos el viernes que viene, ¿sí? Nos vemos, Soli. Bueno, Nadia, podés mandarlo por escrito. Qué lástima que no te escuchamos, pero bueno, cualquier cosa lo vemos la próxima. No se olviden de mandar preguntas, vamos a hacer el repaso a la carta, así que espero que, bueno, cualquier duda en la semana estamos en contacto del seminario, como también, por supuesto, de la clase. Que tengan buen fin de semana y que terminen bien el viernes. Sí, Paula. Gracias, muchas gracias también. Sí, Paula, consultá. De una frase que encontré recién. Yo hago de micrófono. Para que la copie y la pego. A ver. El sujeto del grupo se constituye como sujeto del inconsciente, siguiendo dos determinaciones. Ahí estoy abriendo el cuadro de chat para leerlo porque por ahí es más largo. Siguiendo dos determinaciones. Una se refiere a su apertura del lado de la exigencia del objeto, generadora de discontinuidad, y las demás se remiten a la exigencia narcisista, generadora de continuidad. Es esto que hablaba la profesora titular en los teóricos de los pinches de los corpoespines, que si se alejan mucho se enfrían y si se acercan mucho se pinchan. La frase hace referencia a cómo lidiar con la diferencia del otro en su subjetividad, pero al mismo tiempo concebir al otro como en cierta continuidad con nosotros, es decir, con cierto lazo. Cómo lidiar con las diferencias, pero al mismo tiempo poder constituir un lazo que nos una. Cuando hablas, claro, me perdí un poco con la frase continuidad y discontinuidad. Discontinuidad es cuando te encontrás con que yo soy y vos sos alguien diferente. Pero continuidad, cuando pensamos que somos parte del mismo equipo, que estamos en un vínculo que es el de, por ejemplo, de compañeros de facultad preparando un parcial. Nos vemos, Paola, buen fin de gracias. Ahí quedó. Bueno, muy bien. Podemos ir pensando ejemplos después. De nada, Paula. Bueno, nos vemos. Vamos cerrando, ¿sí? Siempre igual quedan unos minutos más por alguna consulta, lo que sea. Pero parece que hoy nos alcanzó bastante bien el tiempo. Y se pudo grabar la clase, que eso también es importante. Bueno, Milagros, Nadia. Paula, voy cerrando, ¿sí? Sí. Hoy no hubo problemas, no, hoy zafamos. En la semana nos comunicamos por el seminario, bueno, no, por favor, de nada. Hasta luego, cualquier cosa, estamos en contacto, Nadia.
Nos vemos, Milagros. Chau, chau.